Hola, bienvenidos, mi nombre es Daniela, aquí hablamos de libros y el día de hoy les quiero hablar de que es El tapiz amarillo de Charlotte Perkins Gilman. ¿De qué se trata? ¿Qué va más allá en esta historia? ¿Cuál es el mensaje? Espero les guste y empezamos. A primera vista, El tapiz amarillo parece ser la historia de una mujer que está lentamente enloqueciendo debido a la depresión que sufre, el pobre estado de salud mental que tiene, acumulado al hecho de que se va a un lugar donde está completamente aislada. Entonces la ansiedad, la eterna rutina y el aislamiento la empujan a tener alucinaciones con este tapiz que está en la habitación en la que se están quedando. Percibe movimientos extraños en este tapiz, ve figuras, llega hasta tal punto que ya está convencida de que hay alguien atrapado allí, una mujer. El final parece concluir con su descenso a la locura al momento en el que decide que lo mejor que puede hacer es destruir el tapiz para salvar a esa persona que está allí. Muy por encima es una historia gótica de una casa antigua, es muy breve, pero en la brevedad de este relato podemos encontrar temas claves para entender el verdadero significado de el tapiz y lo que representa para la vida de nuestra protagonista. La primera característica clave que debemos tener en cuenta es en qué época se escribe esta historia, en dónde se ubica, cuál es su contexto. Charlotte Perkins, la autora, la publica en 1899, en plena época victoriana. Y si nos ponemos a investigar en la época victoriana, es un momento clave para la lucha de los derechos de las mujeres y sin embargo también se contrasta en esta época victoriana cómo la sociedad tenía unos ideales muy estrictos en las mujeres respecto a cuáles eran sus papeles y actitudes que debían tener. Siempre debían ser mujeres ejemplares, serenas, elegantes, modestas, no debían salirse de la línea. Las mujeres que se podían dar ciertas libertades, si era posible y no eran todos los casos, eran mujeres con títulos altos en la realeza o personas con alto poder adquisitivo, pero incluso en esos casos también se priorizaba mantener buenas conexiones y con eso pues era buscar buenos matrimonios con familias de alto dinero que no beneficiaban tanto a las mujeres sino a las familias. Entonces, ¿qué era de la vida de estas mujeres? Tenemos algunas opciones, como les decía antes, se casaban y se hacían a cargo de un hogar mientras su esposo proveía, o se quedaban en sus casas con sus familias a cuidar a sus padres en la vejez y en la enfermedad. Sin embargo, también estaba la opción que no era tan deseada y tampoco era tan fácil de lograr porque se requería que tuvieran estudios, que era convertirse en maestras o institutrices, como es en el caso de este libro tan famoso que es Jane Eyre de Charlotte Brontë, pero hasta ahí era todo lo que podían hacer. Entonces es esta lucha entre estas dos formas de vida totalmente opuestas. Incluso si una mujer decidía ser madre, pero tenía inclinaciones de, no sé, estudiar o ser un poco independiente, se veían como fallas en ellas. En el caso específico del tapiz amarillo, desde el primer momento vemos que la protagonista es una esposa y una madre primeriza, porque hasta ahora tuvo su primer bebé, y ella no se quiere limitar a lo que el título le permite. Vemos que es una persona muy creativa, tiene un deseo de conocimiento y desarrollo personal específicamente porque el escribir, el expresarse de manera creativa le trae mucha felicidad. Durante una temporada sí que escribí, a pesar de lo que dijeran, pero es verdad que me agota bastante tener que llevarlo con tanto disimulo a riesgo de topar con una oposición firme. ¿Y qué pasa con esto? Ella encuentra oposición de su esposo y de su nuera al escribir, que es un ejercicio que solamente le alimenta cosas malas. ¿Qué cosas malas? Pues su enfermedad. Utilizan su enfermedad como la excusa perfecta para poder quitarle la libertad, reduciendo los problemas reales que ella tiene, que respecto a enfermedades que se empezaron a discutir más y más en la época de los 1890, que es la depresión posparto. Interesantemente, la Organización Mundial de la Salud, según un estudio que hicieron en Latinoamérica y en Estados Unidos, afecta al 56% de las mujeres durante los primeros 4 meses desde el nacimiento de su bebé, siendo una enfermedad que todavía ocurre en la actualidad. Imagínense en esa época cuando no se tenían los medios de conocimiento para entender estas enfermedades, sino que al contrario se veían como debilidades. Entonces lo que ella ve como una actividad estimulante, una actividad que le trae felicidad, es algo negativo, que es entonces limitado. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué creen que la manera correcta de ayudar a esta mujer a superar la depresión es quitándole los medios de distracción y creatividad? Bueno, porque nuestro segundo tema clave es la opresión gentil, así lo llamo, como arma y el terror de la cura del reposo. Ya más adelante les explicaré. ¿Qué sucede con esto? Entonces, las personas que tienen el poder de decisión sobre la vida de la protagonista, su esposo y los doctores, su esposo también es un doctor, deciden que la creatividad, la imaginación y la asertividad que una mujer tiene debe ser
oprimida. Y lo vemos en la manera en la que la protagonista trata de hacer entender lo que ella siente, cómo ve que hay cosas que no funcionan para ella. Sin embargo, ¿qué sucede en todos estos casos? Una infantilización y una burla hacia ella. Por ejemplo, tras vivir meses sintiéndose mal y más paranoica frente al tapiz que la mantiene así desesperada y obsesionada porque es lo único que ve, le cuenta a su marido y este le responde: cariño, le dice, te ruego por mi bien y el de nuestro hijo además del tuyo, que no dejes que se te meta esa idea en la cabeza ni un segundo. Para un carácter como el tuyo no hay nada más que peligroso ni más fascinante. Es una idea falsa, además de tonta. ¿No te fías de mi palabra de médico? También esta opresión y esta disminución de sus problemas ocurre en todos los momentos en los que le menciona su soledad y este le insiste que no, que es importante no tener a las personas cerca y le prohíbe la interacción y que todas esas interacciones lo que van a terminar haciendo es cansándola y van a eliminar todos los avances positivos que han tenido los tratamientos, porque estos son tratamientos médicos. ¿Qué tratamientos médicos? Tristemente, este tratamiento de enfermedades depresivas en las mujeres era utilizado en el siglo XIX, popularizado por el neurólogo Silas Weir Mitchell. Propone que la cura a estas enfermedades depresivas son semanas de reposo en cama sin hacer ningún tipo de actividad en absoluto. Lo único que deben hacer es reposar y comer, nada más. Además del reposo absoluto, se limitaba la interacción con personas, se aislaba a los pacientes de sus amigos y sus familiares. El propósito de este neurólogo era hacer que las mujeres se sintieran tan incómodas de estar tan quietas y estar tan limitadas que decía él que se convierte para algunas mujeres en una medicina bastante amarga y aceptan de buen grado la orden de levantarse y salir, como si ellas simplemente no tuvieran la motivación de seguir adelante, como si fuera así de fácil. Charlotte Perkins Gilman, la autora de este libro, sufrió de este tratamiento a manos de este neurólogo que ella misma menciona en el libro. Y este evento fue tan traumático para ella, tan terrorífico, que tuvo que escribirlo cuando entendió que no servía, como ella misma comprueba la ineficacia de este tratamiento. Tanto así que unos años después de haber publicado su libro, habla de lo que fue vivir esto y dice: estuve peligrosamente cerca de enloquecer. La agonía mental creció de una manera tan insoportable que todo lo que hacía era sentarme con una mirada ausente y movía mi cabeza de un lado a otro. Entonces háganse la imagen mental de la autora en una habitación completamente sola, mirando a un punto vacío, lentamente enloqueciendo. Charlotte Perkins Gilman logró despertar antes de que esta manipulación la llevara a caer al abismo, ¿verdad? Pero nuestra protagonista cae en el abismo. Entonces nuestro tercer punto clave, nuestro tercer tema clave es cómo esta cura o esta presión gentil no funciona, como lo que en resumidas palabras es suprimir al ser creativo. En consecuencia, lo único que trae es la pérdida total de los sentidos como única libertad. Cuando nuestra protagonista pierde su independencia totalmente y su libertad de tomar decisiones respecto a su vida y a lo que tiene que hacer día a día, se obsesiona con lo único que tiene cerca, que es el tapiz de su habitación. Ve el tapiz, es imperfecto, está dañado y le produce terror, le produce incomodidad. ¿Cómo lo describe? Lo describe así: es lo bastante soso para confundir al ojo que lo sigue, lo bastante pronunciado para irritar constantemente e incitar a su examen. Y cuando sigues un rato, las líneas pobres y confusas de repente se suicidan, se tuercen en ángulos exagerados y se destruyen a sí mismas en contradicciones inconcebibles. Mientras van pasando los días y los meses, su obsesión se transforma cuando empieza a ver a las formas y los movimientos en el tapiz. Y de manera secreta lo que hace ella es escribir, compartiendo con el lector los hallazgos que encuentran los patrones de este, en los colores, en las figuras. Cuando por fin descubre que lo que está detrás, que ella ve moverse en el tapiz, es una mujer, ¿qué decide entonces la protagonista hacer? Va a destruir el tapiz para liberar a la mujer encerrada. ¿Quién es la mujer que está atrapada en el tapiz? Bueno, este es nuestro cuarto tema clave en esta historia, que es la mujer dentro del tapiz como un espejo de nuestra protagonista. La protagonista es una mujer enferma, aislada, está triste, es ignorada por las personas que la rodean, quienes se supone que la cuidan. La única manera de encontrar claridad y un objetivo en su vida, algo en lo que enfocarse, es en salvar a esta mujer que está atrapada, ¿verdad? Y tiene la convicción que el tapiz la tiene prisionera y que lo único que puede hacer para ayudarla es destruirlo. La destrucción de este tapiz es, en igual manera, la representación máxima de la locura de una mujer, como
la única manera en la que ella logra retomar su libertad, su independencia. ¿Y cómo podemos entender este retomar de su libertad, de su independencia? Bueno, en primer lugar, para el punto en el que ella empieza a arrancar el tapiz, ya no le hace caso a los avisos ni de su esposo ni de su nuera. Lo que ellos le mandan a hacer, ella lo ignora, hace cosas completamente diferentes. Le dicen que tiene que dormir, ella se queda despierta. Le dicen que abra la puerta, ella los ignora. Ya el poder que ellos ejercían en ella no existe. Lo único que existe es su deseo de completar su misión. Finalmente comprobamos cómo es el espejo de la vida de la protagonista de nuestro relato, cuando ella, tras haberlo arrancado y ya estar completamente enloquecida con su deseo de destruir, su esposo dice: ¿qué pasa? ¿Pero qué haces? Por Dios. Yo he seguido andando a gatas como si nada, pero le he mirado por encima del hombro. Al fin he salido, he dicho, aunque no quisieras ni tú ni Jane, y he arrancado casi todo el papel para que no vuelvan a meterme. Se lanza al abismo de la locura, a la destrucción de sí misma, su salud mental, su vida, y finalmente es libre. En conclusión, El tapiz amarillo es un relato que va más allá de ser esta historia terrorífica de este tapiz extraño y embrujado que termina enloqueciendo a una mujer aislada, ¿verdad? Es en realidad el ejercicio de esta autora para denunciar un problema real respecto al trato de las enfermedades mentales en las mujeres de esta época y la opresión y el silenciamiento de sus voces, dominadas siempre por la omnipresencia de los hombres en la posición de poder en cuanto a su salud, que es dada a través de temáticas góticas y terroríficas, pero que permite abrir una discusión muy importante y mucho más grande. Y eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, espero les haya dado una visión un poco más profunda de este libro. Si no lo han leído, se los recomiendo mucho, no se demoran ni por ahí, yo creo que unas 3 horas, es realmente un cuento muy corto y me parece valioso de vez en cuando leer esas historias que nos quieren dar un poco más, que nos quieren enseñar un poco más. Cuéntenme si lo leyeron, qué les parece, si están de acuerdo con lo que dije o si les parece que el ángulo de la historia es diferente. Si tienen alguna recomendación de un libro que podría tener un análisis como el de este libro, no duden en comentarme, y si les gustó el contenido no olviden suscribirse. Y sin nada más que decirles, ojalá sigan leyendo, lean un poquito, lean mucho, lean libros, lean revistas, lean lo que quieran, pero nunca dejen de leer. Nos veremos en un próximo video. Adiós.